Quiero que tomemos 5 minutos en grupos And I want you to talk about y quiero que conversen what it's like to As- read Job, acerca de leyendo a Job the way we read Job last night. de la manera como lo leímos anoche. What does it tell you ¿Qué nos dice? that God's best friends in the Bible Que los mejores amigos de Dios en la Biblia can be totally honest with God podían ser absolutamente sinceros con Dios about their disappointment, fear, and anger with God. acerca de su desilusión, su temor y su enojo con Dios. And end up being blessed by God. Y después recibir la bendición de Dios They're not struck dead by God. y no son y Dios no los mata. In Romans 4, En Romanos capítulo 4, Paul radically rewrites Abraham's record. Pablo reescribe de manera radical el registro de Abraham. Then he rewrites our record. Y entonces reescribe nuestro registro. When he says that when God tells Job's friends, Cuando Dios le dice a los amigos de Job, what Job said about me was right, lo que Job dijo acerca de mí estuvo en lo correcto, he tells them twice. lo dice 2 veces. Has he rewritten Job's record? ¿Ha reescrito el registro de Job? After Job is humbled and repents, Después que Job, humillado y arrepentido, and he understands y comprende that God knows more than he does, que Dios conoce más de lo que él sabe, God rewrites his record Dios reescribe el registro, la historia de Job, and says what Job said about me y dice lo que Job dijo acerca de mí was right. estaba en lo correcto. 5 minutes in the groups. 5 minutos en grupos. What was it like to see Job's story last night? ¿Qué fue para ustedes ver la historia de Job bajo esa luz anoche? Being totally honest with God, Siendo absolutamente honesto con Dios, blasting God, diciéndole a Dios todo lo que tenía en su corazón and then being blessed by God. y después recibiendo la bendición de Dios. What was it like ¿Cómo fue to see Job blasting God ver a Job descargándose con Dios and Job being blessed by God? y Job siendo bendecido por Dios? You volunteered. 2 voluntarios. ¿Falta un voluntario? ¿Son 2? ¿Tú? Ah, ok. Bueno, en nuestro grupo estuvimos discutiendo. In our group we were esta discussing pregunta. about this question. Vemos a Dios como un Dios más cercano. Dame, ya lo tengo aquí. Pudimos ver a un Dios más cercano, más real, con quien podemos expresarnos realmente de corazón. Algunas veces nosotros no queremos compartir nuestras luchas con nuestro hermano. Y entonces si vemos a un Dios distante, tampoco lo podemos compartir con Él. Pero si vemos a este Dios tan cercano, podemos ser honestos, expresar nuestra rabia, nuestra frustración, todo lo que nos afecta. Y eso nos ayuda incluso a descargar y a tenerlo más cercano, a sentirlo más real. Y los mejores amigos de Dios en la Biblia, Moisés discutió con Dios, Abraham discutió con Dios. Entonces nosotros siempre hemos pensado que a Dios no se le puede llevar la contraria, que a Dios no le podemos decir nada diferente de lo que Él ha dicho y de esta manera podemos ver que sí, o sea, que no es llevar la contraria, ser rebelde contra Dios, sino poder expresar todo lo que sentimos a Dios. Analizamos en el grupo que la relación que tenía Job con Dios no era una relación como de temor, porque en el sentido de expresar su duelo, podríamos decir, por su pérdida, sinceramente lo hizo porque un corazón carnal lo haría, ¿verdad? Y pienso que la relación que tenía Job no era material,
no era física, porque el dolor de la pérdida de sus hijos le costó bastante. Pero una relación espiritual, ¿sí? Esa conexión que tenía de mente con Jesús, era la que la hacía confiar y era la relación que realmente él tenía con él. Y discutir con Dios muchas veces nos hace ver como algo malo, ¿verdad? Algo que no podemos hacer. Pero discutir con Dios pienso que es lo más sincero que podemos hacer porque es algo natural, carnal, ¿verdad? Y expresar con Dios nuestro sentimiento y nuestro dolor más profundo es confiar en Él y realmente tener esa fe que Job tuvo en su mayor necesidad, que fue el día de su prueba. The doctor used a word, rebellion. It's not the same to tell God in our anger how we feel, but it's another thing to rebel against God. Correcto. And when we do not tell God how we feel, Cuando no le decimos a Dios cómo nos sentimos, when we are not honest with God, cuando no somos honestos con Dios, we end up in rebellion against God. terminamos rebelándonos contra Dios. Job's friends were in rebellion against God. Los amigos de Job estaban en rebelión contra Dios. They talked about God Hablaban acerca de Dios as if they knew God. como si ellos conociesen a Dios. They counseled God, Job, Le dieron consejos a Job about God acerca de Dios, and never talked to God. pero nunca hablaron con Dios. Was God happy with them? ¿Se sentía Dios complacido con ellos? They had all the religious answers, Tenían todas las respuestas religiosas, but they did not have a relationship pero no tenían una relación with God. con Dios. They did not have a God No tenían un Dios they could be honest with. con el cual pudiesen ser honestos y sinceros. I want you to turn to page 89. Vamos a la página 89 de nuestro cuaderno de trabajo. And 94 in your manual. 89 y 94. On page 89, we have a sample prayer En la página 89 tenemos una oración modelo to help you be blessed by God que nos ayuda para ser bendecidos por Dios by sharing your deepest feelings and thoughts al compartir nuestros pensamientos y sentimientos más profundos with God, con Dios, including all your deepest negative feelings, incluyendo todos nuestros sentimientos y pensamientos más profundos and your most negative thoughts about y God. más negativos. In the context of Jesus being honest with God, En el contexto de Jesús siendo honesto con Dios, in the garden and on the cross. en el jardín del Getsemaní y en la cruz. So there's a sample prayer you can use. Así que aquí hay una oración de muestra que podemos utilizar. Page 90 En la página 90 shares some more about Jesus' experience nos comparte más acerca de la experiencia de Jesús in the in the garden, en el jardín del Getsemaní, with a quote from Michael Card, con una cita de Michael Card, a very powerful book un libro muy poderoso called The Violent Grace, que se titula Gracia Violenta, where he walks through Jesus' journey donde él camina en ese transitar, en ese viaje de Jesús, from Gethsemane to Calvary. del Getsemaní al Calvario. Here's a quote. Aquí está la cita. The word the gospel is used for sorrow La palabra que el Evangelio usa para la tristeza is agonia, es agonía, from which we derive the word agony. de la cual se deriva la palabra agonía. It originally referred to a place Ella originalmente se refería a un lugar where athletic contests were held, donde se llevaban a cabo competencias deportivas or an arena where gladiators fought to certain death. o una arena donde los gladiadores luchaban por una muerte segura. These words capture Jesus' violent struggle as he prayed. Estas palabras captan la lucha violenta de Jesús cuando él oró. He was wrestling, striving against great odds, Él estaba luchando contra grandes obstáculos,
agonizing with every breath. agonizando con cada respiración. In Gethsemane, Jesus is locked in a combat En el Getsemaní Jesús estaba rodeado en combate with a human desire we all recognize con un deseo humano que todos reconocemos: to avoid pain, evitar el dolor, to hold on to life, aferrarse a la vida to win against death. para ganar a la muerte. In these dark night hours, En estas horas oscuras de la noche, while his best friends nod off, mientras que sus mejores amigos se quedaron dormidos, Jesus' flesh and feelings are at war. los sentimientos y la carne de Jesús estaban en guerra. If it is possible, Si es posible, he wants to avoid God's will, Él quiere evitar la voluntad de Dios. and he groans. Él gime. And then here are some of the scriptures Y aquí tenemos algunos de los versículos bíblicos where Jesus is sweating blood. donde Jesús se expresa. Page 91 Página 91 is a sample prayer es una oración modelo to receive Jesus' spirit of surrender. para recibir el espíritu de entrega de Jesús. Do you have a God Tenemos un Dios where you can tell him, a cual le podemos decir: I don't want to surrender. no quiero entregarme, I don't want to change my appetite. no quiero cambiar mis apetitos, I don't want to stop watching the movies I watch. no quiero dejar de ver las películas que estoy viendo, I don't want to stop reading the novels I'm reading. no quiero dejar de leer las novelas que estoy leyendo, I don't want to give up this sexual relationship no quiero dejar esta relación sexual that is outside of your will. que está fuera de la voluntad de Dios. I don't want to be honest. No quiero ser honesto. I don't want to go to the place of pain and shame. I don't want to go to the place of pain and shame. No quiero ir al lugar del dolor y de la vergüenza. And then ask him Y entonces pedirle to give you Jesus' spirit of surrender. que nos dé el espíritu de entrega de Jesús. Ellen White talks about Elena G. de White habla being made willing acerca de estar dispuestos to be willing. a ser dispuestos. So you don't have to be willing Así que no es necesario estar dispuestos to go to those places in your heart. para ir a esos lugares en el corazón. You do have to be willing Sí debemos estar dispuestos to receive Jesus' spirit of surrender. para recibir el espíritu de entrega y sumisión de Jesús. Page 92 and 93 Páginas 92 y 93 talk about the fact hablan acerca del hecho that we do not forgive God. que nosotros no perdonamos a Dios. Even though many prayer ministries Aunque muchos ministerios de oración use that language. usan ese idioma, ese lenguaje. There's also the quote of last night, También hay una cita del libro que utilizamos anoche. prayer doesn't make any difference. La oración, ¿hace alguna diferencia? Where God's best friends in the Bible Donde los mejores amigos de Dios en la Biblia share their anger with him. comparten su ira con Él. I wish we had time Ojalá tuviésemos tiempo to go through the book of Jonah. para ir a través del libro de Job, Job, Jonah. de Jonás. When he is mad at God Cuando Jonás está airado con Dios for being gracious por tener gracia y misericordia to Israel's enemies. a los enemigos de Israel He has a temper tantrum y le da un ataque de rabia because God is gracious. porque Dios es misericordioso. Did God need Jonah Dejó Dios a Jonás to go to Nineveh para que fuese a Nínive for the Ninevites? por los ninivitas. Or did God need Jonah to go O el Señor guió a Jonás a Nínive so that God's prophet para que el profeta de Dios would learn to understand God's grace? aprendiese y pudiese comprender la gracia de Dios. Were prophets perfect people? ¿Eran los profetas personas perfectas? Or did they have to learn about God's character ¿O también tenían que aprender sobre el carácter de Dios as they grew? mientras crecían? On page 93, En la página 93 I underlined a statement. he subrayado una declaración. You are not being asked to agree with these negative thoughts
thoughts or judgments about God. No se le está pidiendo que esté de acuerdo con estos pensamientos u opiniones negativas sobre Dios. I do not want you to agree with Job's negative thoughts. No quiero que ustedes estén de acuerdo con los pensamientos negativos de Job. But if you have thoughts like that, Pero si tienen pensamientos como los de Job, or maybe it's of being afraid of God, o quizás tengan miedo de Dios, I want you to be honest with God. quiero que ustedes sean sinceros y honestos con Dios. On page 94, En la página 94 I have a list of judgments against God, tengo una lista de juicios en contra de Dios, negative thoughts about God, pensamientos negativos acerca de Dios, to help you identify para ayudarnos a identificar some of the thoughts you might have algunos de los pensamientos que podemos tener about God. sobre Dios. Most of these come from the Bible, La mayoría vienen de la Biblia, from God's best friends. de los mejores amigos de Dios. Is that being biblical? ¿Estamos siendo bíblicos? To use Scripture Usar las escrituras in context. en su contexto. By the way, is this easy ¿Es esto fácil? to be honest with God? ¿Ser sinceros y honestos con Dios? Is it natural to be honest with God? ¿Es natural para nosotros ser honestos con Dios? It's a foreign language for many of us. Es un lenguaje extraño para muchos de nosotros. I'll read a few of them. Vamos a leer algunas. I can never experience God's favor or grace. Nunca podré experimentar el favor o la gracia de Dios. I have to perform for God, Tengo que cumplir para Dios, never knowing if I've done enough for Him. aun sin saber si he hecho lo suficiente para Él. I call this the doctrine of non-assurance. Yo llamo esto la doctrina de la no seguridad. You never have the security of salvation. Nunca tenemos la seguridad de la salvación. God cannot be trusted No se puede confiar en que Dios to keep His promises. cumpla sus promesas And there are many others. y muchas otras. But you can use this checklist, Pero ustedes pueden usar esta lista and there are blanks at the bottom y hay lugares en blanco al final where you can judge God donde ustedes pueden juzgar a Dios as being gracious enough como siendo lo suficientemente misericordioso to hear your heart para escuchar tu corazón and bless you y bendecirte by asking Him to reveal those negative thoughts cuando tú le pides que te revele esos pensamientos negativos you have about God. que tú tienes acerca de Dios. Some of you don't believe Algunos de ustedes no creen that God really likes you. que Dios realmente los ama. Can you tell God, ¿Pueden ustedes decirle a Dios, I struggle to believe yo lucho por creer that you would really like me que tú realmente me aceptas, when me quieres, when I don't like myself? cuando yo no me quiero a mí mismo? If you hate God, Si ustedes odian a Dios, then you have to hate yourself entonces se odian a sí mismos, because God's the one that made you. porque Dios fue tu creador. If you don't like God, Y si tú no quieres a Dios, you don't like yourself no te quieres a ti mismo, because God is the one who made you. porque Dios te creó a ti. Some of us struggle to believe Algunos de nosotros luchamos por creer that God can accept us que Dios nos puede aceptar when we have failed 200 times cuando nosotros hemos fallado 200 in veces the same area of our life, en la misma área de nuestra vida and we see how our flaws y vemos como nuestras fallas have impacted our family. han tenido impacto en nuestra familia. Do you know what I'm talking about? ¿Saben? ¿Se identifican con lo que estoy diciendo? So it's very important to be honest with God. Así que es muy importante ser honesto con Dios. But that means we have a God Pero eso significa que tenemos un Dios who is loving enough que es lo suficientemente amante and safe enough y lo suficientemente seguro to share those thoughts and feelings with. para compartir esos pensamientos y sentimientos con nosotros. God in the Garden of Gethsemane, Dios en el jardín del Getsemaní, God hanging on the cross, Dios colgado en la cruz, experiencing the second death, experimentando la segunda muerte, crying out, why have you forsaken me? clamando, ¿por qué me has desamparado?
is a very safe God. Es un Dios seguro. In Hebrews 11, En Hebreos 11:11 it says that Sarah judged God. se nos dice que Sara juzgó a Dios. We are all judging God. Todos nosotros estamos juzgando a Dios. When I hide from God, Cuando me escondo de Dios, when I bury my anger and pain, cuando escondo y entierro mi rabia y mi dolor, when I try and work my way to heaven, cuando trato de hacer mi propio camino, what kind of a judgment about God ¿qué tipo de juicio acerca de Dios am I making? estoy haciendo? When I hide from God, Cuando me escondo de Dios or try and do the work for God, o trato de hacer la obra de Dios that only God can do. que solamente Dios puede hacer. How have I judged God? ¿Cómo he juzgado a Dios? He's not a just God. He is not a just God. No es un Dios justo. If I have to hide from God, Si yo tengo que esconderme de la presencia de Dios, how have I judged God? ¿cómo estoy juzgando a Dios? Si me tengo que esconder de Dios, ¿cómo estoy juzgando a Dios? Like a judge, Like a judge. como un juez. And is he for us or against us? Un juez que está a favor de nosotros o en contra de nosotros. Some say in favor, some say against. If you have to hide from God Si tenemos que escondernos de Dios and you can't be honest with God, y no puedes ser sincero con Dios, what kind of a judge is God? ¿qué tipo de juez es Dios? Severe. A severe God. Un Dios severo. How are you judging God today? ¿Cómo están ustedes juzgando a Dios hoy? Will you embrace the fullness of His gospel, ¿Van a abrazar la plenitud de su evangelio, identifying with Christ's suffering? identificándose con los sufrimientos de Jesús? Will you receive the fullness of His forgiveness ¿Recibirán la plenitud de su perdón for everything you did know, por todo aquello que ustedes sabían, everything you did not know? por todo aquellos que ustedes no sabían? And will you receive the words of Jesus Y recibirán las palabras de Jesús on the cross en la cruz, where He said, donde Él dijo, "It is almost finished"? consumado es. Casi, casi está consumado. Is that what He said? ¿Eso fue lo que dijo Jesús? He said it is finished. Él dijo, consumado es. Can we be in danger Podemos nosotros estar en el peligro of trying to add to de tratar de añadirle the finished work of Jesus Christ? a la obra terminada de Jesucristo. The rich young ruler came to Him El joven rico vino donde Jesús and said, "What must I do? y dijo, ¿qué debo hacer? What must I do ¿Qué debo hacer to receive eternal life?" para recibir la vida eterna? So Jesus gave him something to do. Así que Jesús le dio algo para que él hiciera. What was it? ¿Y qué fue? To sell all he had and give it to the poor. At the end of that story, Al final de esa historia, his disciples explained to him, los discípulos le explicaron "Who could be saved?" y le dijeron, ¿quién puede ser salvo? And Jesus says, Y Jesús dijo, "What is impossible for man lo que es imposible para los hombres is more than possible for God." es más que posible para Dios. So based on Jesus' word, Así que basándonos en las palabras de Jesús, Jesus gave the rich young ruler Jesús le dio al joven rico something to do algo para hacer that it was impossible for him to do. que era imposible para él hacer. Why would Jesus give him something that was impossible to do? ¿Por qué Jesús le pidió al joven rico hacer algo que era imposible? Because eternal life can only be given by God. What did he want the rich young ruler to see? ¿Qué quería Jesús que el joven rico percibiera? To recognize Jesus as the only one able to do the impossible. To recognize Jesus Reconocer a Jesús as the only one como el único to do the impossible. que puede hacer lo imposible. Jesus really wanted him to do something.
Jesús quería que él hiciera algo, to receive the power of Jesus Christ, que recibiera el poder de Jesús, the generosity of Jesus Christ, que recibiera la generosidad de Jesucristo, so he could give everything away. para poder entonces entregarlo todo. Was there a tax collector, Había un recolector de a impuestos, little guy, un hombre pequeño, up in a tree, en un árbol, who fell in love with Jesus, que se enamoró de Jesús. and what did he do? ¿Y qué hizo? He gave everything away. Él entregó todo. If I ripped you off, Si yo te robé, if I stole from you, si yo te quité tus I cosas, pay you back 4 times. te voy a devolver 4 veces. And Jesus says, Y Jesús dijo, I'm coming to your house today. voy a ir a tu casa hoy. If you come to Jesus, Si vamos a donde Jesús asking what to do, y le preguntamos qué debemos he will hacer, meet you where you are. Él se va a encontrar contigo donde tú estés, He may ask you to do something te puede pedir que hagas algo that is impossible for you to do, que es imposible para ti hacer, so that he gets you to do para que pueda lograr what he really wants you to do. que tú hagas lo que Él realmente quiere que tú hagas. Depend on him. Y es depender de Él. If you depend on Jesus Si dependemos de Jesús and let Jesus do his work in you, y permitimos a Jesús hacer su obra en nosotros, his finished work, su obra terminada, you will do more for God ustedes van a hacer más para Dios than anything you can do que cualquier otra cosa que puedan hacer with your own self-efforts. con sus esfuerzos personales. I want to share with you a poem. Quiero compartir con ustedes un poema. The author is anonymous. El autor es anónimo, The impact is tremendous. pero el impacto es tremendo. It's called The Long Silence. Se llama El Gran Silencio. It's a Bajó su cuello. What about this, he demanded, ¿Y qué sobre esto? showing an ugly rope burn. Él reclamó mostrando una fea quemada hecha por la cuerda. Lynched for no crime but being black. Linchado no por algún crimen, sino por ser negro. In another crowd, a pregnant schoolgirl with sullen eyes En otra multitud, una muchacha estudiante con mirada resentida. says, "Why should I suffer?" she murmured. ¿Por qué yo debía sufrir? Ella murmuraba. It wasn't my fault. No fue mi culpa. She's a rape victim. Es víctima de una violación. Far out across the plains, A lo lejos de la gran planicie there were hundreds of such groups. se encontraban cientos de grupos
Each had a complaint against God Cada uno tenía una queja delante de Dios for the evil and suffering he had permitted in this world. por el mal y el sufrimiento que había permitido en este mundo. How lucky God was ¿Cuánta suerte tenía Dios to live in heaven where all was sweetness and light, de vivir en el cielo donde todo era dulzura y luz, where there was no weeping or fear, donde no hay llanto ni temor, no hunger or hate? ni hambre ni odio? What did God know ¿Cómo podría Dios saber of all that man had been forced to endure? todo lo que el hombre ha sido forzado a soportar en este mundo? For God leads a pretty sheltered life, they said. Porque Dios conduce una vida bastante protegida, decían ellos. He is a God Él es un Dios that's way up there que está por allá bien lejos, and out of our touch of our reality. fuera de nuestra realidad. This is a picture many people have of God. Esta es la imagen que muchas personas tienen de Dios. So each of these groups Así que cada uno de estos grupos sent forth their leader, mandan a sus líderes, chosen because he had suffered the most. escogidos porque habían experimentado más sufrimiento. A Jew, Un judío, a Negro, un negro, a person from Hiroshima, una persona de Hiroshima, a horribly deformed arthritic, un artrítico con una deformidad horrible, a thalidomide child. un niño talidomide con una deformación, It's a baby born with many deformities. un bebé que ha nacido con muchas deformaciones congénitas. In the center of the plain, En el centro de la planicie they consulted with each other. consultaban entre ellos. At last, they were ready to present their case, Al final estuvieron listos para presentar su caso. and it was rather clever. It was Y rather- fue muy astuto. Before God could be qualified to be their judge, Antes que Dios pudiese estar calificado para ser su juez, he must endure what they had endured. tenía que sufrir lo que ellos sufrieron. Their decision was that God should be sentenced to live on earth Su decisión era que Dios tenía que ser sentenciado a vivir en la tierra as a man. como hombre, Let him be born a Jew. que nazca como judío, Let the legitimacy of his birth be doubted. que la legitimidad de su nacimiento quede en duda, Give him a work so difficult désele una misión tan dura that even his family que aún su familia will think him out of his mind when he tries to do piense it. que está fuera de mente cuando trate de realizarla. Let him be betrayed by his closest friends. Que déjesele ser traicionado por sus amigos más cercanos, Let him face false charges. que enfrente cargos falsos, Be tried by a prejudiced jury que sea juzgado por un jurado prejuiciado and convicted by a cowardly judge. y sea condenado por un juez cobarde. Let God be tortured. Déjesele ser torturado. And at last, Y, por último, let him see what it means déjesele sentir lo que significa estar to be terribly alone. tremendamente solo. Then let him die, Entonces déjesele morir so that there can be no doubt that he died. de tal forma que no haya duda de su muerte, Let there be a great host of witnesses to que testify. haya una gran multitud de testigos para verificarlo. As each leader announced his portion of the sentence, Mientras cada líder anunciaba su parte de la sentencia, loud murmurs of approval fuertes alaridos de aprobación went up from among the throng of people assembled. se oían de la multitud de personas reunidas. And when the last had finished pronouncing sentence, Y cuando la última persona terminó de pronunciar la sentencia, there was a long silence, entonces hubo un gran silencio, which is the name of the poem. que es el nombre del poema. No one moved. Nadie se movía, For suddenly all knew porque repentinamente, porque sin más ni más, that God had already served. todos sabían que Dios ya había cumplido su sentencia. Are you judging God today? ¿Están ustedes juzgando a Dios hoy? We are all judging God Todos estamos juzgando a Dios. all day, every day. Todos los días, todo el día. Are you willing to judge God? Estamos dispuestos a juzgar a Dios. The God who has already served his sentence. El Dios que ya cumplió su sentencia. The God who was alone and abandoned. El Dios que estaba solo y abandonado.
because of our sin, por nuestro pecado, betrayed because of our sin, traicionado por nuestro pecado, stripped naked and physically violated, desnudado y violado físicamente, abusado físicamente, verbally and mentally abused verbalmente y mentalmente abusado by the religious leaders, por los líderes religiosos, experiencing prejudice from his own race recibiendo el prejuicio de su propia gente and prejudice from the Roman race, y prejuicio de los romanos, attacked by Satan atacado por Satanás in every way possible, en todas las maneras posibles. tempted to numb his pain Tuvo la tentación de adormecer su dolor and crying out, y clamando, my God, Dios mío, why have you ¿por qué forsaken me? me has desamparado? The God-forsaken God, Dios, God, the God-forsaken God, el Dios rechazado por Dios, has already served his sentence. ya ha cumplido la sentencia So you will judge him para que ustedes lo puedan juzgar as being worthy como siendo digno of being trusted de nuestra confianza, with all your sin, con todo nuestro pecado, all your shame, toda nuestra vergüenza, all your guilt, toda nuestra culpa, all your addictions, todas nuestras adicciones and all your anger y todo nuestro enojo at God. hacia Dios. Intimacy with God Intimidad con Dios includes total honesty, incluye total honestidad, total surrender. total entrega, By receiving Jesus' spirit of surrender al recibir el espíritu de sumisión de Jesús and total victory. y total victoria. Many want the victory Muchos quieren la victoria without the honesty. sin la sinceridad, sin la honestidad. Will it work? ¿Funcionará? No. Jesus is in the garden. Jesús está en el jardín, He's sharing openly, está compartiendo de manera abierta, honestly, honesta and repeatedly y repetida, until he is completely surrendered hasta que finalmente se rinde del todo to God's will. a la voluntad de Dios. We need to pray Nosotros necesitamos orar until we have received hasta que hayamos recibido fullness of Jesus' surrender, la plenitud de la sumisión de Cristo, so that we have a testimony para que nosotros podamos tener un testimonio and the people around us y la gente que nos rodea can give a testimony puedan dar testimonio that God is changing them. que Dios nos está transformando. The biblical model Es el modelo bíblico, is based on the testimony está basado en el testimonio of 2 or 3 witnesses. de 2 a 3 testigos. That is freedom. Eso es libertad. When you say you're free, Cuando tú dices que estás libre, there is spiritual fruit showing you're free, los frutos espirituales demuestran esa libertad. and other people can testify that you are free. Y otras personas pueden testificar de que eres libre. Galatians 2:20 tells us Gálatas 2:20 nos dice, the secret of Paul's power. el secreto del poder de Pablo. I am crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. In other words, I enter into his death, En otras palabras, he entrado en su muerte, his suffering and resurrection. su sufrimiento y su resurrección. Nevertheless, I live. Y vivo, Yet not no ya yo, I, but Christ lives within me. mas vive Cristo en mí. And the life which I now live in the flesh, Y lo que ahora vivo en la carne, I live by the faith of the Son of God. lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Whose faith is this that Paul is talking about? ¿De qué fe nos está hablando Pablo? ¿De qué fe nos está hablando Pablo? Is Paul trying harder and harder to believe? ¿Pablo se está esforzando más y más para poder creer? Or is the faith of Jesus Christ living in him? ¿O es la fe de Jesús la que está viviendo en Pablo?
So many people tell me, Muchas personas me dicen, I just have to have more faith. necesito más fe, tengo que tener más fe, I just have to believe more. tengo que creer más. I don't believe enough. No creo lo suficiente. I'm not asking you to have more faith. Yo no les estoy pidiendo que tengan más fe. I'm asking you to receive the faith of Jesus Christ Yo les estoy pidiendo que reciban la fe de Jesús. and to ask God to reveal to you Y entonces pídanle a Dios que les revele any of the negative thoughts cualquier pensamiento negativo keeping you from receiving this faith. que impiden que ustedes reciban esa fe. That will lead you Eso los va a llevar into being crucified with Christ. a la crucifixión con Cristo, para ser crucificados con Cristo. That is death to self. Esa es la muerte al yo. That is why we beat ourselves up Por eso es que nosotros nos golpeamos a nosotros mismos for not trying to believe more para no tratar de creer más in our own strength. en nuestra propia fuerza. Many would rather beat themselves up Muchos prefieren golpearse, flagelarse a sí mismos for not having enough faith por no tener suficiente fe than dying to self en lugar de morir al yo, by being honest with God siendo honestos y sinceros con Dios about their negative thoughts acerca de sus pensamientos negativos and identify with Christ y entonces identificarse con Cristo, and enter into His suffering, entrar en sus sufrimientos, His death, su muerte, His resurrection, su resurrección and receive His life y recibir su vida living in you and through you. viviendo en nosotros de manera verdadera. It's the faith of the Son of God Es la fe del Hijo de Dios who loved you que te amó and gave Himself for you y se entregó a sí mismo por ti and served your sentence for you. y cumplió tu sentencia. Colossians 2, 6 and 7 tells us Colosenses 2, 6 y 7 nos dice, that as we received Christ, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, we are to continue receiving Christ, andad en Él, being rooted and built up in Christ, arraigados y sobreedificados en Él so that we are strengthened in faith y confirmados en la fe, and overflowing with thanks. así como habéis sido enseñados, abundando en ella, First, you receive Christ. con acciones de gracia. Primero recibimos a Cristo That's salvation. y la salvación. Then you continue to receive the life of Christ Entonces continuamos recibiendo la vida de Cristo every day of your life. cada día de nuestra vida. That is being rooted and built up in Him. Eso es ser arraigados y sobreedificados en Él. And then Paul says, Y entonces Pablo dice, your faith will be strengthened. vuestra fe será fortalecida. We have put the cart before the horse. Nosotros hemos puesto la carreta delante del caballo, We try and do spiritual weightlifting. tratamos de hacer gimnasia espiritual, levantamos pesas espirituales We tell ourselves, y nos decimos a nosotros mismos, I'm a bad person, soy una persona mala I don't believe enough. porque no tengo suficiente fe, I don't have enough faith. no creo lo suficiente. That is self-works. Eso es justicia por obras, That is judging God eso es juzgar a Dios and saying Jesus was lying y decir Jesús estaba mintiendo when He said it is finished. cuando dijo consumado es, After He developed real faith y en la medida que desarrollamos fe verdadera through real suffering, a través del verdadero sufrimiento, so you can have the faith of the Son of God para que tú pudieses tener la fe del Hijo de Dios living in you, viviendo en ti overflowing with thanks. y derramándose con gratitud. Thankfulness Agradecimiento. is the overflow Es cuando se derrama, of being rooted in faith in Christ. es el derramamiento que ocurre cuando estamos arraigados en la fe. I want to close with 5 minutes Quiero que terminemos con 5 minutos in your groups. en sus grupos. What is it like to realize ¿Qué significa darse cuenta that you are judging God que estamos juzgando a Dios all day, every day, todos los días, cada día, and that when you judge God y que cuando juzgamos a Dios, as having already served your sentence, un Dios que ya pagó y cumplió la sentencia, that leads to vindicating God
que está vindicando a Dios, to honoring God, honrando a Dios and being healed by God. y siendo sanados por Dios. 5 minutes in your group. 5 minutos en sus grupos. What is it like to judge God ¿Qué significa as being worthy juzgar a Dios of being trusted como digno de ser confiado with your struggle, con nuestras luchas, with your lack of faith, con nuestra falta de fe, so you can receive para que ustedes puedan recibir the faith of la fe de el Hijo de Dios? questions that came up? Tenemos dos preguntas maravillosas que han surgido. Did Jesus judge God? ¿Juzgó Jesús a Dios? Did Jesus judge God? ¿Juzgó Jesús a Dios? Judgment can sound like condemnation. La palabra juicio suena como condenación. Did Jesus judge his Father? ¿Jesús juzgó a su Padre? How many of you say no? ¿Cuántos de ustedes dicen no? How many of you say yes? ¿Cuántos dicen sí? Why did you say yes? ¿Por qué dicen que sí? When he asked them, why have you abandoned me? He judged God Juzgó a Dios as being a God como un Dios who could hear his thoughts. que podía escuchar sus pensamientos. Why have you forsaken me? ¿Por qué me has desamparado? He judged God Juzgó a Dios in the garden en el jardín when 3 times cuando 3 veces he said, dijo, thy will tu voluntad be done. sea hecha. Is he judging God's will ¿Está juzgando la voluntad de Dios? as being the best will? Como para ver si es el mejor camino. Remember, you can judge in a negative way, Recuerden, nosotros podemos juzgar de una manera negativa, but you can judge in a positive way. pero también podemos juzgar de una manera positiva. In Daniel 7, En Daniel capítulo 7, judgment is given to the saints. el juicio le es dado a los santos. Judgment is given to the saints. A los santos les es dado el juicio. Is that a positive judgment or a negative judgment? ¿Es un juicio positivo o un juicio negativo? Can a judge rule for you ¿Puede un juez juzgar a nuestro favor with a positive judgment? con un juicio positivo? Can a judge rule against you ¿Puede un juez juzgar en tu contra with a negative con judgment? un juicio negativo? Do we not teach No enseñamos that there is a judgment for the wicked, que hay un juicio para los malos, which is a negative que judgment, es un juicio negativo, but is there also a judgment for the saints? pero no hay un juicio para los santos? So if God can make positive judgment Así que si Dios puede hacer un juicio positivo for us para nosotros or against us, o en contra de nosotros, can we judge God in a positive way, podemos nosotros juzgar a Dios de una manera positiva, like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, like Job, como Job, like everybody who's saved? como todos aquellos que van a ser salvos? We are judging God. Estamos juzgando a Dios, We are saying you are who you say you are. estamos diciendo tú eres el que dices que eres. Or we can be like the wicked O podemos ser como los impíos during the 7 last plagues durante las últimas 7 plagas who curse God que maldicen a Dios multiple times muchas veces and refuse to repent y rehúsan arrepentirse multiple times. múltiples veces. In Revelation 16, En Apocalipsis 16, during the 7 last plagues, durante las últimas 7 plagas, there are no atheists. no hay ateos. They all curse God. Todos maldicen a Dios. They know it's God, Saben que es Dios and they say we will not repent. y dicen no nos vamos a Is arrepentir. that a judgment of God? Ese es un juicio de Dios. Yes, it's a ¿Sí? negative judgment. Es un juicio negativo. But when you accept salvation, Pero cuando nosotros aceptamos la salvación, when you accept Romans 4, cuando aceptamos Romanos 4 and you let God into your shame, y dejamos que Dios entre en nuestra vergüenza, is that a positive judgment of God? ese es un juicio positivo de Dios. Is Jesus' decision in the garden
Jesús en el jardín del Getsemaní, to surrender his will to his Father's will, en su lucha por entregar su voluntad a la voluntad de su Padre, a positive judgment of God, un juicio positivo de Dios or a negative o judgment. un juicio negativo de Dios. How about the cross? Y en la cruz Is that a positive judgment of God es un juicio positivo de Dios, to say I'm going to trust you decir voy a confiar en ti with my sense of being forsaken? con mi sentido, con este sentimiento de abandono que tengo. Jesus judged God. Jesús juzgó a Dios. We judge God. Nosotros juzgamos a Dios. The second question, La segunda pregunta, did God really abandon Jesus ¿abandonó realmente Dios a Jesús en la cruz? on the cross? En la cruz. Revelation mentions the second death La Apocalipsis menciona la segunda muerte 4 times. 4 veces. That's the eternal separation from God. Es la separación eterna de Dios. So in a sense, Así que en un sentido, did Jesus die our second death? Jesús murió la segunda muerte, Take our separation from God tomó nuestra separación con Dios that we deserve? que nosotros merecemos. Yes. Sí, At the same time, a la misma vez, Paul says in Corinthians Pablo nos dice en Corintios that God was in Christ que Dios estaba en Cristo reconciling us to him. reconciliándonos a nosotros con Él. So the answer is yes and no. Así que la pregunta es sí y no. Yes, God abandoned him. Si Dios lo abandonó, He allowed his son to experience the second death, permitió que su hijo experimentara la segunda muerte, and his presence never left him. pero su presencia nunca lo dejó, Even in the darkness. aún en la oscuridad. But Jesus went through the experience Pero Jesús pasó por la experiencia of the second death, de la segunda muerte, where it seemed like God had left him. donde parecía que Dios lo había abandonado. The Greek says, "You have left me, En el griego dice, me has dejado, you rejected me, me has rechazado and you're never coming back." y nunca vas a regresar. This is total isolation. Absolutamente aislado. The English doesn't do it justice. El inglés no lo expresa tan bien, el español tampoco. And he did that, Y Él lo hizo so we would judge him. para que nosotros lo pudiésemos juzgar Enough to be trusted lo suficiente como para confiar en Él, with our sins, our wounds. con nuestros pecados, con nuestras heridas. And when we feel isolated, Y cuando nos sentimos aislados y solos, when we feel no one understands, cuando sentimos que nadie nos entiende, we have a God who understands. tenemos un Dios que nos entiende. Let's take 1 or 2 testimonies and then we'll close. Vamos a tener 1 o 2 testimonios y terminamos. Would somebody like to praise God, Alguien quisiera alabar a Dios, judge God, juzgar a Dios, for being everything he says he is? porque Él es todo lo que Él promete ser. When his word says, Cuando su palabra dice, "For God so loved the world, porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only que begotten." ha dado a su Hijo unigénito. Do we have any testimonies to God's grace? Tenemos algún testimonio de la gracia de Dios. And I want it to be, what is it saying to you ¿Qué te dice a ti that God is this good? que Dios es así de bueno? Bueno, buenos días. Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestra vida, en nuestra condición de la creación, cómo fuimos creados, para qué fuimos creados. Y es bueno entender de que, así como lo dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Somos su pueblo santo, real sacerdocio. Y igual como Cristo, si somos la creación de Dios en su amor inmenso, debemos entender también cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Despojarnos nosotros también como Cristo de todas esas pasiones
Porque si bien es cierto que el reino de Él no es de este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo. because we do not belong. Pero en el tiempo que estamos viviendo, en los tiempos ya finales, In the final time, debemos de buscar una reconciliación con we should Dios, seek a reconciliation with God, porque hay un enemigo because there is an enemy que vive en nosotros. that lives in us Y Cristo vino, fue a enseñarnos, a mostrarnos. to show us. Cuando Él dijo, yo soy el camino, es el camino que nosotros debemos seguir, es el camino de Cristo. We should follow Christ, Entender su amor y la humildad, understand His love and His humility, la verdad. His truth, La verdad está en su palabra, su verdad y de justicia. His word of justice. La vida es la que Él nos da, en lo cual, porque nada es nuestro. That He gives us because nothing belongs Dios to nos us. creó y nos formó God made us and formed us. y todo es de Él. Porque nosotros cuando partimos de este mundo no nos llevamos riqueza, llegamos This world is sin nada y no vamos de nada, sin nada. Son las enseñanzas que nosotros debemos entender y comprender that we need to a través de la historia que Dios ha permitido de su palabra viva, in His para que word, entendamos lo poco que nosotros, Dios nos da la capacidad para entenderlo. the little Porque hay cosas más God profundas allows us to understand, because there are que Dios things está por mostrarnos, that God is about to pero show tenemos us, que condicionar but we need la mente y el our mind espíritu, and our spirit, porque somos mayordomos de estos cuerpos que son templos del Espíritu I want to Santo. ask you, Quiero preguntarle, what is God's love saying to you about you? ¿qué le dice el amor de Dios hacia usted a usted? How is God's grace touching your heart right now? ¿Cómo la gracia de Dios está tocando su corazón en este I momento? want a testimony about God's grace touching you. Quiero un testimonio acerca de la gracia de Dios y cómo esa gracia lo ha tocado a usted. Bueno, en principio, la gracia es acercarme a Dios a través de Cristo Jesús. grace is coming to God through Jesus Christ. I want you to tell me how God's grace is touching you. ¿Cómo está la gracia de Dios llegando a tu corazón? Busca una transformación, ¿ok? De un cambio, It's looking for a change, a transformation, de buscar, entender y comprender, de vivir en el Espíritu y no en la carne. and to live in the spirit and not in the flesh. How is it touching you? Pero ¿cómo está llegando esa gracia a tu corazón? I want a personal testimony. Un testimonio I don't want it personal. about them. No quiero que me hables de ellos, Sí, no, quiero no. que me hables de ti. How is God's love? Cómo el amor de Dios, How is God's picture? How is the picture of the cross cómo la imagen de la cruz giving you more hope, te ha dado a ti más esperanza, you more grace, más gracia you more joy? y más gozo. Bueno, el gozo es que yo siento, The joy that I feel es cuando yo busco la manera is when I seek de, for the way de tener a Cristo to have Christ como una fijación para ir corrigiendo mis defectos, mis iniquidades, ponerlo en la cruz. when I Porque place interiormente- Christ on the cross and I look at Christ Interiormente me veo como un espejo, and I can see ¿ok? Christ like a Donde mirror. yo me reflejo, pero a un lado la cruz de Cristo. I see myself by the side of the cross, so I can see my need for change. Thank you. Muchas gracias. We all need a testimony. Todos necesitamos un testimonio. When the Holy Spirit fell on the New Testament church, Cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia del Nuevo Testamento, they were praising God estaban alabando a Dios for what He had done in their life. por lo que Él hizo en sus vidas. But in the church, Pero en la iglesia, even here this week, aún aquí en esta semana, many struggle with the idea muchos luchan con la idea of getting up and praising God. de levantarse y alabar a Dios. When the Holy Spirit falls, Cuando el Espíritu Santo se derrama, when the Holy Spirit is working grace into your life, cuando el Espíritu Santo obra la gracia en nuestra vida, you will be praising God. ustedes van a estar alabando a Dios. And other people will hear your testimony.
y otras personas van a escuchar su testimonio. God is inviting Dios te está invitando you to receive His grace, para recibir su gracia, His Holy Spirit, su Santo Espíritu en esta mañana, so you can move into ministry para que ustedes puedan entrar en ministerio with a testimony, con el testimonio, a personal testimony un testimonio personal to His word. a su gloria. Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Amante Padre Celestial, thank you for the opportunity gracias por la oportunidad to see everything you did on the cross, para ver todo lo que has hecho en la cruz, so we can receive the whole gospel para que podamos recibir el Evangelio for the completo, whole person para la persona completa, to share with the whole world. para compartir con el mundo entero. Thank you that we can receive Gracias porque podemos recibir Jesus' spirit of honesty, el espíritu de integridad y sinceridad de Jesús, Jesus' spirit of surrender, el espíritu de entrega de Jesús and Jesus' victory, y la victoria de Jesús, so we can have that testimony. para poder tener ese testimonio. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.